Entonces, la semana pasada nos quedamos un poco cortos de tiempo. Estábamos viendo una clase específica sobre el proyecto de ley de datos personales que muy probablemente se transforme en el próximo cuerpo legal que regule el procesamiento y la protección de datos personales a nivel nacional. Creo que nos quedamos en el derecho a portabilidad, pero la verdad es que esa clase, más que nada, es algo que ustedes tienen que tener presente para estar más bien actualizados a futuro. Así que en vez de retomar esa clase completa, simplemente les voy a decir cuáles fueron las cosas que nos faltaron. Eh, el proyecto de ley es dogmáticamente mucho más robusto que la actual ley 19.628 y por tanto, por ejemplo, tiene una consagración de la mayoría de los principios que vimos en la primera clase sobre protección de datos personales y además tiene varias normas que son una especie de bajada concreta de esos principios. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley, y ustedes pueden revisarlo en la presentación de PowerPoint que está subida en la plataforma de Canvas, tiene la obligación de que las bases de datos y los sistemas de tratamiento de información de datos personales tengan algo llamado privacidad por defecto. Y privacidad por defecto significa que los sistemas tienen que estar configurados para proteger los datos personales y para proteger la intimidad de las personas desde un comienzo. Tienen que estar pensados en ese sentido. Ustedes habrán notado que nosotros usamos la plataforma Zoom y todo el mundo sale por todas partes que Zoom es terrible y que Zoom esto y que Zoom es inseguro. Eso tiene algo de real, aunque yo creo que básicamente cualquier plataforma que se ve bajo el nivel de escrutinio técnico que está viendo Zoom probablemente tenga la misma cantidad o más vulnerabilidades. Si uno usa Jitsi y cualquier otra cosa y uno se pone la lupa informática, probablemente tenga la misma cantidad de vulnerabilidades. El principal problema con Zoom es que la mayoría de las configuraciones venían así como Facebook y un montón de otros servicios, las configuraciones venían por lo contrario a privacidad. Entonces lo que uno tiene que hacer es meterse en la configuración y, por ejemplo, poner que los participantes estén muteados desde el comienzo, como están ustedes cuando entran, que los participantes no puedan compartir pantalla, no compartir libremente la password. Entonces uno tiene que tomarse el tiempo. Lo mismo con Facebook. Uno puede ser que Facebook sea más o menos privado, pero uno viene configurado lo menos privado posible. Y lo que dice el proyecto de ley es, no, si usted es un responsable de base de datos, uno de sus deberes es tener privacidad por defecto y por tanto su sistema debe estar configurado desde un inicio para proteger los datos personales de las personas, de los titulares. Por otro lado, tiene deberes más estrictos en materia de seguridad y por tanto se exige que los responsables de base de datos tengan o implementen un nivel de seguridad informática de acuerdo al estado del arte, es decir, de acuerdo a cuál es el estándar internacional en la materia, en función del tipo de datos que manejan y el volumen de datos que manejan. Y al mismo tiempo, se señala en el proyecto que si un responsable de base de datos procesa o trata datos de distinta naturaleza, el nivel de cuidado que tiene que tener para todos esos datos es el nivel de cuidado del dato más sensible. Por tanto, si yo tengo una base de datos gigante y dentro de esa base de datos gigante tengo datos sensibles, tengo que proteger a todos esos datos bajo el nivel de seguridad informática como si fuesen todos datos sensibles. Aquí Lucas tiene una pregunta. Sí, como yo les decía en la primera clase, el inicio, o sea, el objetivo del proyecto de ley original era adecuarnos al estándar OCDE. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el proceso legislativo, hay varias figuras y varias disposiciones que se han ido agregando con la intención de acercarlo más al estándar europeo. Yo creo que no vamos a tener algo que va a ser como el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, y es muy discutible si el proyecto finalmente va a significar que Chile logre la certificación de adecuación de la Unión Europea, pero eso depende de cómo se modifique en la Cámara de Diputados y finalmente cuál es el nivel de protección que vamos a alcanzar. Pero sí, la idea de privacidad por defecto viene del modelo europeo. Y por otro lado, esos son un poco la consagración de los principios y su aplicación práctica. Y por otro lado, el proyecto modifica las causales de habilitación, que fue una de los énfasis que pusimos en la clase pasada, cuando yo les mostré esta especie de diagrama de flujo.
y agrega una causal de habilitación que es el interés legítimo. Hay un artículo muy interesante de Pablo Contreras y Pablo Trigo en la revista chilena de Derecho y Tecnología, que está dentro de las lecturas del sílabo, que por supuesto yo me imagino que los que están más interesados ya la tienen revisada para esta clase, en donde se analiza la propuesta de esta causal nueva del interés legítimo y se compara con el modelo europeo, pero básicamente es una causal bastante amplia, en el sentido en que es una especie de válvula de escape para todos aquellos casos en donde, en el fondo, las circunstancias ameriten que se pueda tratar el dato sin el consentimiento del titular. Piensen ustedes, por ejemplo, en la pandemia. Hoy día es completamente ilegal que Carabineros ande con listas de personas que están con cuarentena porque efectivamente la ley no tiene esa excepción. Porque no es un dato necesario para la determinación de un beneficio de salud. Y si lo fuese, sería solamente en función de la autoridad que entrega ese beneficio de salud, no de Carabineros de Chile. De todas formas se está haciendo porque estamos en una pandemia y lo que sea. Entonces la idea del interés legítimo es dar una especie de cláusula de escape bajo la idea de que la legislación europea, que fue la que dio esta causal de habilitación, tiene en el fondo agencias administrativas de control en materia de protección de datos personales que iban a ser capaces de generar una jurisprudencia administrativa que diese claridad respecto de qué se tiene que entender por interés legítimo y qué no se debe entender por interés legítimo. Aquí se dice, puedes tratar el dato cuando hay un interés legítimo de por medio, en la medida en que respetes los derechos fundamentales de los titulares. Y luego estas mismas agencias administrativas han ido sacando documentos circulares en donde se ha ido acotando qué se entiende por interés legítimo y qué no. Y por tanto, por ejemplo, el marketing directo no es interés legítimo, porque no justifica eh, el tratamiento del dato sin el consentimiento del titular. En cambio, por ejemplo, sí sería interés legítimo el tratamiento del dato de aquellas personas que están con cuarentena para efectos de control de la pandemia, a pesar de que el reglamento tiene una cláusula especial sobre salud pública en casos de emergencia. Y por último, relacionado con esto, y la gran discusión que hay hoy día en el proyecto de ley es quién va a controlar esto. El proyecto de ley original presentado por el Ejecutivo establecía que el control iba a ser a cargo de una agencia con independencia funcional del Ministerio de Hacienda, que sería el Ministerio de Hacienda y no el Ministerio de Economía o el Ministerio de Justicia, es bien discutible. Y eso generaba varios resquemores, en el sentido en que la legislación europea lo que establece es que, y lo que uno requiere para establecer este nivel de adecuación, de contar con una legislación que tenga un nivel adecuado de protección, es que las agencias de control sean de carácter independiente y de carácter técnico. Y el hecho de que la agencia de control fuese dependiente del Ministerio de Hacienda, así como la Fiscalía Nacional Económica es dependiente del Ministerio de Economía, levantaba dudas respecto de su nivel de independencia. En el fondo existía el miedo de cuando surgiera un caso importante del Estado en donde hubiese una litigación grande en donde la indemnización pudiese ser harta plata, llegase el telefonazo y efectivamente no contáramos con una agencia realmente independiente. ¿Cuál es la opción que es ideal? Bueno, lo ideal sería tener una agencia como la española, completamente independiente, completamente técnica, con patrimonio propio, con autonomía, pero lo que se ha dicho en Chile, desde el gobierno de Sebastián Piñera, del gobierno de Michelle Bachelet, con todos los tonos es, no hay plata. Y como no hay plata para crear una nueva institucionalidad, lo que se propuso a través de una indicación sustitutiva es transformar al Consejo para la Transparencia en la Agencia de Control en materia de protección de datos personales. Eso nos traslada bueno, la agencia a cargo del Ministerio de Hacienda tenía un alto nivel de especialidad técnica, pero un bajo nivel de independencia. En cambio, el Consejo para la Transparencia tiene un alto nivel de independencia, pero quizás un menor nivel de especialidad. Al mismo tiempo, el Consejo para la Transparencia es el que está a cargo en el fondo, de implementar la ley de acceso a la información pública. Y si bien no son excluyentes esta idea de el derecho al acceso a la información pública con la protección de datos personales, sí, muchas veces esos derechos colisionan. Entonces hay algunas personas que argumentan que, bueno, hay varias hartas jurisprudencias del Consejo para la Transparencia que no es
muy acertada en materia de protección de datos personales, donde existía una especie de énfasis mayor en el acceso a la información pública en detrimento de la protección de datos personales. En varios casos, por ejemplo, se ha otorgado acceso a las evaluaciones psicológicas dentro del sistema de selección de alta administración pública, la entrega de todos los nombres de dominio de Chile y varios casos de esa naturaleza. Y en cambio hay otros, como el profesor Daniel Álvarez, que tiene un artículo que yo también subí, que está en el sílabo, que argumenta que es justamente porque es la misma agencia que va a ver estos dos temas que hasta cierto punto colisionan, es la más adecuada para generar esta ponderación entre estos dos derechos. Pero lo que tienen que saber ustedes es que al día de hoy sería el Consejo para la Transparencia el futuro órgano encargado de hacer efectivas las disposiciones de la ley, y eso no solamente significa fiscalizar de oficio a las empresas, sino que significa resolver las solicitudes de los titulares y eventualmente resolver los conflictos en primera instancia, y por tanto hay derecho administrativo sancionador de por medio, generar cierto nivel de regulación sectorial, generar campañas de educación y varias otras facultades. Eso es lo que tienen que saber del proyecto de ley. ¿Tienen preguntas? El Consejo de Protección de la Transparencia, ¿de qué está encargado hoy en día? ¿O cuál es en qué trabaja hoy en día? Sí, ¿Y por qué se estaría con datos personales? Sí, el Consejo para la Transparencia, por un lado, es la encargada de hacer efectiva la ley de acceso a la información pública. Cuando yo puedo hacer una solicitud a una municipalidad o un ministerio diciéndole, yo quiero que ustedes me entreguen esta información. Y ese organismo público no entrega la información o deniega esa información, yo puedo recurrir ante el Consejo para la Transparencia, que es el encargado de, en primera instancia, resolver esos amparos. Al mismo tiempo, como vimos en la clase pasada, el Consejo para la Transparencia es el encargado de este verbo rector muy amplio de velar por el cumplimiento de la ley 19.628 solo respecto de los organismos públicos. Pero eso no está acompañado de facultades de sanción y por tanto el Consejo se ha remitido simplemente a generar recomendaciones, oficios, campañas de educación, etcétera, etcétera. Y por tanto lo que se plantea es, bueno, transformemos a el Consejo para la Transparencia en el Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales, le entregamos la facultad no solo de velar, sino que de sancionar, de fiscalizar, de resolver los conflictos respecto de los organismos públicos y respecto a los organismos privados, y con eso cumplimos con el estándar de la Unión Europea. ¿Más preguntas? Ya, entonces vamos a pasar a esta clase que yo la encuentro una clase muy entretenida. Hasta ahora hemos tenido clases bastante jurídicas, pero a futuro vamos a empezar a mezclar clases que son de carácter técnico con clases de carácter jurídico. Esto es un poquito más técnica. Y es una clase sobre inteligencia artificial y toma de decisiones algorítmicas. Ustedes saben que es un tema que está muy, pero muy, muy de moda, y yo creo que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, ¿conocen ustedes un cuento que se llama I have no mouth, but I must scream? Algo así se traduce como no tengo boca, pero debo gritar. Tiene la particularidad de que es el primer cuento de ciencia ficción en donde aparece algo así como Skynet. Antes habían existido robots y la idea de que, bueno, Yo Robot de Asimov, de que, bueno, los robots, etcétera, etcétera. Pero no tengo boca y debo gritar es el primer cuento, en el fondo, en donde los robots toman conciencia y se rebelan completamente contra la humanidad con el objetivo de destruirla. Logran autoconciencia en un sentido profundamente malévolo. Y este cuento, bueno, se publicó en 1967 por Harlan Ellison. También tiene la particularidad de que antes de este cuento la ciencia ficción era bastante pacata, en el sentido en que los personajes eran bien comunes y corrientes, no se decía mucho carabato, no había mucho sexo, y este cuento de Harlan Ellison es el primer cuento de ciencia ficción en donde la cosa ya es grotesca, hay sexo, hay tortura, es una cosa así bien, bien, bien grotesca. Y es el primer cuento de ciencia ficción que llevó a la ciencia ficción a ese rincón oscuro de la literatura. Y la premisa de este cuento es, durante la Guerra Fría, tanto
Estados Unidos, China y la Unión Soviética generan AMs, que se llaman Allied Master Computers, así como supercomputadoras aliadas. Y generan estas supercomputadoras con el objetivo de generar tácticas de combate y las dejan a cargo de sus ejércitos, de sus bombarderos, y en el fondo para hacer más eficiente la guerra y la destrucción del enemigo. Eh, la Guerra Fría está completamente desatada. Para ser más eficiente, estas tres superpotencias dejan a cargo de su maquinaria de guerra a estas supercomputadoras. Una de estas supercomputadoras, no se sabe en el cuento porque es una especie de flashback, adquiere autoconciencia y es capaz de absorber a las otras dos supercomputadoras. Y una vez que esta supercomputadora, en el fondo, absorba a las otras dos supercomputadoras, entra en un proceso de genocidio de toda la humanidad, al punto en que destruye toda la humanidad y destruye el planeta en términos ecológicos, y solo quedan 5 personas, 4 hombres y una mujer. Y en realidad, todo el propósito de esta supercomputadora era destruir al enemigo. Y en algún momento adquiere autoconciencia y dice, bueno, la humanidad completa es el enemigo. Y cuando ya quedan 5 personas, la supercomputadora dice, bueno, si yo destruyo toda la humanidad, me quedo sin propósito para lo cual yo fui programada. Entonces la supercomputadora lo que hace es torturar constantemente a estos 5 humanos, y de hecho los modifica genéticamente para que sean inmortales, y el cuento es 300 años en el futuro, en donde estos seres humanos han sido torturados durante 300 años. Vamos a ver durante la clase por qué esto tiene que ver con la toma de decisiones algorítmicas. Lean el cuento porque es muy bueno. Entonces, Big Data. Big Data es un término súper marketero que ustedes han escuchado por todos lados. Cada cierto tiempo aparecen estas frases en el fondo que no significan mucho, pero que son marketeras y todo el mundo los dice constantemente. Entonces las vamos a ir analizando desde una perspectiva más clínica para ver qué es lo que realmente significa. Entonces, toda esta idea de las políticas públicas basadas en datos, la toma de decisiones basadas en datos, vienen de una idea muy antigua del siglo XIX que nace dentro del contexto del positivismo. La sociología, esta pretensión de que uno podía tener algo así como una ciencia social y por tanto uno efectivamente podía hacer una ciencia de la estadística y una ciencia del comportamiento humano. Así parte nace la sociología, la psicología. Yo estudié en la Chile, mi licencia es licenciado en ciencias jurídicas y sociales, como si pudiese existir algo así como una ciencia jurídica. Pero era este ideal positivista de hacer todo basado en evidencia y en la comprobación empírica. Entonces la sociología es una especie de física social. Y la idea de generar estas especies de ciencias sociales era la generación de reglas universales a través del comprobamiento empírico. ¿Por qué hacer reglas? Porque la capacidad de generar reglas, así como existen las reglas de la física, las reglas de la matemática, la idea de poder encontrar reglas dentro del comportamiento humano permitía predecir el comportamiento humano. Carlos Marx hablaba de las reglas de la historia, como si eso permitiese eventualmente predecir cuáles iban a ser las fluctuaciones del capitalismo. ¿Se puede eso o no se puede? Bueno, no sé. Sin embargo, hay varias prevenciones a hacerle a esta aproximación metodológica que, como yo les decía, está sufriendo una especie de resurgimiento en el siglo XXI a propósito de los algoritmos, los datos, el data science y todos estos buzzwords. Primero es que toda pretensión de construir una ciencia social viene acompañada, y encontrar estas reglas que predican el comportamiento de las personas, viene acompañado de la pretensión de que esa predicción esté basada en algún nivel de representatividad. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una encuesta, tienen que generar un universo de datos, en el fondo un testeo muestral que sea representativa del universo que tú quieres representar. Entonces, por ejemplo, si en Chile el 50%, el 51% mujeres y el 49% hombres, la idea es que tu muestra sean 51 y 49. Si el 20% es obrero, el 30% trabaja en el sector de servicios, 10% en el campo, bueno, la idea es que las personas que tú vayas encuestando sean representativos de esos sectores, y eso te permite, en el fondo, en vez de tener que encuestar a 17 millones de chilenos, que eso te daría una muestra perfecta, bueno, entrevistar a
8.000, y que esos 8.000 te generen algo más o menos representativo. En general, en el mundo del data science no se genera este proceso, sino que lo que se busca es simplemente, y por eso se llama Big Data, muchos datos, generar o producir una recolección masiva de datos y a través de la masividad, en el fondo, pegarse un salto respecto de esta objeción metodológica de decir, bueno, pero son tantos, tantos, tantos datos que da lo mismo que sean representativos porque eso eventualmente va a generar información que realmente sea indicativa de la realidad. No porque yo realicé una muestra rigurosa, sino porque eran tantos datos de tantas fuentes que eso, en el fondo, mejora mi testeo muestral. Entonces, a la mayor cantidad de observación, en teoría, sería menor el nivel de error estadístico. Eh, Sin embargo, ¿ustedes conocen la diferencia entre correlación y causalidad? ¿Alguno por ahí con interés en las ciencias sociales? Bueno, la diferencia entre error y causalidad es que la correlación es la idea de que existe un vínculo recíproco entre eh, un elemento y otro elemento. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que existe una correlación entre tener una casa en la playa y un mayor nivel socioeconómico. ¿Significa eso que necesariamente existe un vínculo causal entre tener un mayor nivel socioeconómico y tener una casa en la playa? No necesariamente. Sin embargo, un vínculo de causalidad es, como dice el nombre, de causa y efecto. Yo soy capaz de explicar que porque pasa A, luego pasa B. Entonces, por ejemplo, un vínculo de causalidad podría ser, yo soy capaz de demostrar que el virus COVID-19 tiene una membrana de liposa, de grasa, y por tanto, como el jabón tiene dos polos que se atraen, que también son lipídicos, eso es capaz de destruir la membrana del COVID-19. Es una relación de causalidad. Existe una causa y existe un efecto. Y sin embargo, cuando uno discute estos temas, la verdad es que muchas veces se confunden una relación de correlación con una relación de causalidad. En general, los análisis del data science, de las correlaciones algorítmicas, son relaciones de correlación y no necesariamente relaciones de causalidad. Entonces hay una página web muy buena que yo se las recomiendo muchísimo. Es una página con cientos de ejemplos de falsas correlaciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay una correlación entre la cantidad de personas que en Estados Unidos murieron porque se ahogaron en una piscina y la cantidad de películas por año en que apareció Nicolas Cage. Si ustedes se fijan, la correlación es completamente perfecta. Y uno podría decir, bueno, la correlación es tan perfecta, por supuesto, que tiene que tener una relación de causalidad, y en realidad no tiene nada que ver la cantidad de personas que mueren ahogados en piscina con la cantidad de películas que aparece en Nicolas Cage. Y sin embargo, aquí sí se muestra una relación, una correlación. Entonces, correlación no necesariamente significa causalidad. Entonces, ¿qué es el Big Data? Vamos a ver que alguien lea. Mariana, ¿podría leer fuerte y lento la definición de Big Data? Una forma novedosa en que organizaciones, incluyendo gobiernos y empresas, combinan diversas bases de datos digitales y luego utilizan estadísticas y otras técnicas de data mining para extraer de ellas información escondida y sorprendentes correlaciones. Perfecto, muy bien, parece que estaba prestando atención. El Big Data, en el fondo, es no es otra cosa que una gran cantidad de datos. En general se habla de que existe Big Data cuando uno no es capaz de procesarlo con un computador común y corriente y por tanto uno necesita un framework. Otras personas hablan de que Big Data es cuando uno ya no lo puede procesar a través de una planilla de Excel y por tanto necesitas un computador con un nivel profesional, con un nivel mayor de capacidad, un mayor nivel de capacidad de procesamiento. ¿Y para qué se hace esto? Se hace para generar correlaciones entre estas grandes cantidades de datos
de forma tal que se pueda inferir a través de estadísticas información distinta a la contenida en la base de datos original. Yo se les he contado en clases pasadas, pero básicamente yo tengo bases de datos de radiografías de pulmón. Y yo le meto a la máquina 1.000.000 de radiografías de pulmón, y luego la contrasto con el resultado correcto de diagnóstico de cada una de esas radiografías de pulmón. Lo que va a hacer este algoritmo, a través de esta relación estadística, es encontrar correlaciones entre la forma de las radiografías y los diagnósticos correctos, y va, en el fondo, a poder inferir información. La gracia que tiene es que nosotros los seres humanos no somos buenos, nuestros cerebros no son tan buenos para procesar grandes volúmenes de información como para hacer estas correlaciones. Y por tanto, en el fondo, estos mecanismos algorítmicos son capaces de encontrar correlaciones que son bastante más sutiles. Entonces, en el fondo, un doctor puede tener 40 años de experiencia viendo radiografías de pulmón, pero estos mecanismos son capaces de encontrar correlaciones mucho más tenues, y por tanto, no sé, hay casos en donde se ha visto que ciertas patologías, no sé, estoy inventando, de pulmón, están relacionadas con tal patología del hígado. Bueno, un doctor en toda su carrera no va a ser capaz de encontrar esa correlación, que es muy tenue, y estos mecanismos de correlación algorítmica sí son capaces de generar esa inferencia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cada día más en la industria, en los servicios públicos, en general en la actividad económica, se están utilizando o se están tomando decisiones en base a correlaciones algorítmicas. Y eso genera un problema para los abogados de justicia. En el fondo, bueno, esta decisión la está tomando un algoritmo está decidiendo si yo merezco o no merezco este beneficio social, un algoritmo está decidiendo si yo recibo un crédito o no recibo un crédito. ¿Cómo me hago cargo yo de demostrar que ese algoritmo está tomando la decisión correcta, la decisión rigurosa, la decisión objetiva, y que yo no estoy siendo discriminado o no estoy siendo sujeto a una decisión arbitraria? Aquí dicen que el informe de Big Data sobre el gobierno de K-pop. Tengo una columna sobre eso si la quieren leer. Cristóbal, data mining es la minería de datos. Y la minería de datos significa básicamente, en el fondo, la capacidad de extraer grandes volúmenes de datos. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer data mining de Flickr. Flickr era una plataforma que existía antes para subir fotos. Entonces, por ejemplo, muchos algoritmos de inteligencia artificial están utilizando las bases de datos que están licenciadas en Creative Commons de rostros de Flickr para alimentar este algoritmo con base de datos de rostros. Y esa es minería de datos, esta extracción de grandes volúmenes de datos. No sé si con eso quedó claro, Martín. No, Cristóbal. Perfecto. Entonces, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo no es más que lo mismo que yo les presenté en la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les hice una especie de diagrama de flujo de cómo tenían que ustedes enfrentarse a una situación concreta de interpretación de reglas de protección de datos personales? Que era, ¿es un dato personal? Sí, no. Si no es un dato personal, soy libre de tratarlo. Si es un dato personal, tengo que ver una causal de habilitación. Si tengo una causal de habilitación, bueno, ¿cuál es? Dependiendo cuál es, cuáles son los principios que se aplican. Esos es, en el fondo, un conjunto de reglas de carácter preciso para generar distintos tipos de operaciones. Y en el fondo, eso significa que es una secuencia de instrucciones. Es una secuencia de instrucciones que se tienen que seguir, y en el fondo ese objetivo tiene esa secuencia bien definida de instrucciones, tiene como fin último la resolución de un problema o la generación de cómputos para procesar datos y para generar cálculos o razonamientos automatizados. Entonces, en el fondo, no es más que una secuencia de instrucciones bien definidas que buscan resolver un problema a través de cómputos. Generar minería de bitcoins es un poco distinto. Vamos a tener una clase sobre eso cuando veamos el tema del cifrado. La minería de bitcoin tiene que ver con que
la generación de un Bitcoin necesita un proof of work. El proof of work es la demostración de trabajo, algo así. Entonces, en fondo, la Bitcoin como moneda tiene una especie de escasez artificial. Y lo que te pide Bitcoin es que tú seas capaz de resolver un problema matemático. Y para resolver un problema matemático, tú tienes que poner capacidad de procesamiento. Y esa capacidad de procesamiento, están todos ahí tratando de resolver el problema, y quien lo resuelve, y esto tiene que ver con resolver en el fondo secuencias de números primos, y cada vez es más difícil, y el que lo resuelve se gana el siguiente Bitcoin, y después el siguiente problema es más difícil todavía. Entonces, cuando hablan de generar minería de Bitcoin, no es la recolección de datos, sino que es la resolución de los problemas que el sistema de esta, en el fondo, red, te exige para que se te asigne el Bitcoin. Y ese es el trabajo económico. Hay granjas enteras de servidores dedicados a hacer minería de Bitcoin, y eso significa que hay muchísima capacidad de procesamiento, uno podría decir perdida, porque no genera nada, genera calor, gasta energía y gana Bitcoins, que en realidad no es nada. Bueno, el dinero tampoco es nada. Pero eso es la minería de datos. Entonces, yo les puse aquí un ejemplo de un algoritmo muy similar a el que le mostré, y es: ¿la lámpara funciona? No. Bueno, ¿está enchufada? No. Si no está enchufada, hay que enchufarla. ¿Está enchufada? Sí. Entonces hay que ver si el foco está quemado. Si el foco está quemado, entonces hay que reemplazar el foco, y si no está quemado, bueno, la lámpara está mala y hay que comprar una nueva lámpara. Este es un ejemplo muy, muy sencillo de lo que podría ser un algoritmo. Entonces, ¿cuál es la gracia del algoritmo? Como yo les decía, era justamente encontrar regularidades en términos estadísticos, y a través de estas regularidades hacer correlaciones estadísticas para inferir información. Y esa información, en el fondo, imagínate que tú eres un banco, y tú metes mucha información y eres capaz de, por ejemplo, encontrar una relación entre que la persona sea activa políticamente y que esa persona tenga una menor probabilidad de cumplir sus obligaciones financieras. Bueno, si tú encuentras esa correlación, entonces tú puedes agregar a tu algoritmo de decisión de entrega de un crédito la revisión de las redes sociales de una persona en búsqueda de ciertos términos que indiquen que esa persona es políticamente activa. Vamos a ver por qué esto eventualmente puede ser problemático. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Qué es un algoritmo? Yo tengo una duda, ¿me escucha? ¿Camila? Sí, te escucho. Sí, no entiendo cómo el algoritmo genera o descubre correlaciones. En ese paso me perdí porque, bueno, eso. Ya. Esto es un tema de contrastar. Tú metes una base de datos, y esa base de datos la contrastas con resultados. Entonces, en el fondo, tú tienes la base de datos de todas las radiografías, y luego, de acuerdo a esas radiografías, la contrastas con los resultados. Entonces, en el fondo tú tienes una secuencia de instrucciones, y tú le vas diciendo, detéctame tienes esta radiografía. ¿En esta radiografía hay cáncer o no hay cáncer? Y en la secuencia te puede decir, no hay cáncer. Y tú dices, sí hay cáncer, esta es la respuesta. Entonces el algoritmo lo que va siendo capaz de realizar finalmente es decir, bueno, entonces tú lo haces chocar con el resultado una vez y se equivoca, y la segunda vez lo haces chocar con el resultado y la chunta. Entonces el algoritmo se va dando cuenta de cuáles son los patrones que hacen cada vez más probable que la chunte. Entonces finalmente el algoritmo va a ser capaz de decir, bueno, entonces cada vez que dentro de la radiografía hay un nódulo de ciertas características de densidad, yo la chunto más. Y por tanto se van eliminando esas secuencias de instrucciones que tienen un error, y les van haciendo prevalecer las que le van achuntando. Y eso requiere mucha capacidad de procesamiento, porque esto es estadística. En el fondo, tú vas generando, y solamente vas priorizando las que la achuntan. Entonces, finalmente es bien bruto el tema. No es que comprenda, es que, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no es que comprenda, es simplemente que matemáticamente tú generas muchos, en el fondo, vías posibles, y después vas priorizando solamente las que llegaron al resultado acertado. Y profesor, ¿cómo
cómo se colocan los resultados acertados o cómo el algoritmo contrasta con los resultados acertados si, por lo que entendí, que puedo haber entendido mal, es que se usa para llegar a los resultados. No, porque una vez que el algoritmo ya es capaz de, que tú entrenas el tema, entrenas el algoritmo, y una vez de datos de los datos del dato duro, y lo contrastas con el resultado, y una vez que tú ya tienes el algoritmo entrenado, le puedes pasar una radiografía en la cual tú no tienes el resultado, y lo más probable es que le va a chuntar. Entonces lo entreno hasta que se modifique hasta la versión que sí le va a chuntar. Exactamente, y por eso cuando dice Martín que la precisión depende de la cantidad de datos, exacto. Mientras tú más contrastes, más lo vas afinando. Ok, gracias. Entonces, finalmente, Sofía dice que no entiendes el ejemplo del banco. En el ejemplo del banco, lo que yo decía es que si tú tienes la capacidad de predecir ciertos patrones, vas a ser capaz de encontrar correlaciones que no son tan evidentes. Entonces, por ejemplo, tú vas a poder eventualmente darte cuenta de que las personas que son activas políticamente tienden a incumplir sus obligaciones financieras. Y eso significa que a futuro los bancos van a poder utilizar ese dato, ser una persona políticamente activa, dentro de la licuadora de datos que meten a este sistema para obtener un resultado. ¿Ya? ¿Quedó claro? Súper. Entonces, ¿cuál es el problema con la utilización de algoritmos para la toma de decisiones? ¿Y por qué aquí empieza a entrar en juego el cuento que yo les conté al principio? Primero, porque los algoritmos son programados por seres humanos. Y como los seres humanos cometen errores, los algoritmos cometen errores. Y esto es bien importante porque los errores dentro de los algoritmos un poco llevan un manto de objetividad. Uno siempre tiene esta idea de, bueno, los seres humanos son sesgados, los seres humanos se equivocan, los seres humanos son discriminadores, y por tanto, si yo tomo la decisión basada en datos duros, esa decisión va a ser objetiva. Pero eso no necesariamente es así, porque el algoritmo, en el fondo, los factores de ponderación, cuáles son los datos que se van a utilizar, son programados por humanos. Y por tanto, si los seres humanos tienen sesgos, al momento de programar el algoritmo, van a transmitir esos sesgos en el algoritmo. Y esos sesgos pueden reproducirse o también pueden profundizarse. Y eso significa que se pueden, en el fondo, reproducir ciertos privilegios o discriminaciones de raza, sexo, nivel socioeconómico, género y otras posibilidades. ¿Y por qué se produce eso? Es porque yo les explicaba la diferencia entre una correlación, una relación de correlación y de causalidad, porque el tratamiento algorítmico de datos no es un modelo explicativo, es un modelo predictivo. Está basado en correlaciones y por tanto la máquina realmente no entiende por qué cuando hay un nódulo hay cáncer. La máquina lo único que sabe es, cuando yo soy capaz de detectar un nódulo de tales características, es más probable que tenga cáncer porque lo he contrastado 1.000.000 de veces con otros resultados, pero el algoritmo no entiende qué es un cáncer, ni qué es lo que lo produce, ni por qué cuando hay un nódulo de tales características. En el fondo es solamente una correlación estadística y por tanto es una relación de correlación y no de causalidad. Y eso significa que los modelos algorítmicos no son capaces de explicar las causas ni de explicar la relación causal entre dos fenómenos. Solamente es una relación de correlación. Y las relaciones de correlación, como nosotros los vimos en el ejemplo de Nicolas Cage con el número de personas que mueren en Estados Unidos ahogados en piscinas al año, no necesariamente generan una comprobación de causalidad. Entonces, esto que se ve muy complejo y muy abstracto se puede graficar en un ejemplo muy concreto. En Estados Unidos empezaron a entrenar a un algoritmo para predecir los resultados de las litigaciones en materia de patentes. Entonces, empezó a meter a la base de datos jurisprudencia de patentes, 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 y esa base de datos se contrastaba con el resultado de la patente se niega y la patente
se acepta. Y en algún momento, el algoritmo alcanzó a tener un nivel bastante acertado de predicción, como 75%, 78%, que era un poquito más alto del nivel que incluso los seres humanos, expertos en patentes, más o menos podían predecir los distintos casos. ¿Significa eso que nosotros podemos poner a ese algoritmo a decidir casos de patente? Y la conclusión que sacaron los investigadores fue bien interesante, y era, no, porque la correlación que estaba, o sea, la base de correlación que estaba utilizando el algoritmo para decidir los casos de las patentes no estaba realmente en base a el mérito de la patente, los claims, la información entregada, etcétera, etcétera. Estaba realizando la correlación en base a cuál era el estudio jurídico que patrocinaba la patente y cuál era el juez que decidía. Y por tanto, no era un modelo de causalidad y por tanto no podemos poner ese algoritmo a decidir porque no lo hacían en base al mérito de la patente, lo hacían en base a cuál era el estudio jurídico y cuál era el juez. Lo cual es bien interesante porque significa que las patentes es un mayor indicador de si es más probable que te entreguen o no te entreguen una patente, cuál es el estudio jurídico que te patrocina y cuál es el juez que decide y cuáles son los méritos de la patente. ¿Se entiende por qué en este caso específico, como no había una relación de causalidad, el algoritmo no podría ser juez, a pesar de que es capaz de predecir bastante bien si la patente va a ser otorgada o no? Esto es bien importante que lo entendan. La diferencia entre modelo explicativo y modelo predictivo. Pero profesor, en ese caso entonces, ¿cómo se puede explicar el uso de, por ejemplo, inteligencia artificial para la toma de decisiones? Es exclusivamente en base a resultados. Lo utilizamos porque da resultados. En el fondo, ya, perfecto. El algoritmo fue capaz de encontrar una correlación entre tal padecimiento del pulmón y el cáncer de hígado. No tenemos idea por qué está relacionado este padecimiento con el hígado, pero si nosotros vamos a los casos concretos, efectivamente lo predice. Y eso es bien favoroso. En el fondo, estamos entre muchos casos en donde se encuentran correlaciones, no entendemos por qué, pero funcionan. Entonces el argumento para seguir adelante es, bueno, hagámoslo, porque funciona. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y peligros de la utilización de estos mecanismos de toma de decisiones en casos concretos? Bueno, lo primero es que en la medida en que esta juguera de datos existan datos personales, eso significa que hay eventualmente puede existir una eventual vulneración de la privacidad y la protección de los datos de los titulares. En particular, cuando se trata de grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, en el caso que yo les ponía de Flickr, bueno, agarremos toda la base de datos de Flickr para entrenar un algoritmo para que sea capaz de detectar de mejor forma los rostros. Bueno, pero esos rostros son rasgos faciales y por tanto son datos personales y en teoría se requeriría la autorización de cada una de esas personas que aparecen en la foto para ver si pueden o no pueden utilizar sus datos para entrenar un algoritmo. Entonces hay un desafío en materia de protección de datos personales. Luego, yo les comentaba que existe este peligro de la existencia algorítmica. Es decir, que ellos recuerden mutear sus micrófonos. Entonces, la idea de que en el fondo el sesgo del programador se vea reproducido o incluso profundizado. ¿Tienes una pregunta y te muteé? ¿Gonzalo? Sí, sí. Ah, ya. Pero es que eso de como los datos como de las caras de la gente que aparecen en Flickr es como más o menos lo que hace igual como Google o Apple con las fotos, ¿no? Porque y Facebook igual como que identifica los rasgos faciales y como que te da como la sugerencia de como etiquetar, por ejemplo, a la misma persona. Es una buena pregunta, pero son casos un poco distintos. Esto es bueno para que ustedes empiecen a entrenar. En el caso de Facebook,
lo hace en función del consentimiento que tú entregaste al momento de aceptar los términos y condiciones de uso de su plataforma. En el caso de Google, hay toda una discusión sobre si los motores de búsqueda efectivamente operan como responsables de base de datos o son meros intermediarios. Y la respuesta a esa pregunta la vamos a ver en la clase específica sobre derecho al olvido. Pero sí, efectivamente, esto es un poco como propiedad intelectual. Nadie cumple al 100% las reglas de protección de datos personales porque en estricto rigor son muy estrictas. Entonces, Gracias. ¿perdón? Gracias. Ah, vale. ¿Y por qué es complicado este tema de los sesgos algorítmicos? Porque yo les decía, a la toma de decisiones, al data science, lo cubre una especie de manto de objetividad. Uno dice, bueno, son datos, por tanto, esto es neutro, esto es una máquina, estos son datos duros, y por tanto aquí no puede haber predilección por una cosa o por la otra, porque son datos, la matemática 2 más 2 igual 4. Y al mismo tiempo, muchos de los algoritmos están protegidos por disposiciones de propiedad intelectual, ya sea porque es un código y está protegido como una obra literaria, en el caso de la legislación chilena, porque está protegido por patente o porque está protegido por secretos industriales, y por tanto ahí se agrega una capa mayor de opacidad. ¿Y cuál es el verdadero peligro? Que se empiecen a tomar decisiones discriminatorias en base a datos que son objetivos. Como yo les decía, esto permite inferir datos distintos a los contenidos en la base de datos original. Entonces imagínense, yo quiero discriminar a las personas de determinada raza de puestos de trabajo. No puedo, bueno, en Chile sí puedes, pero en otros países que tienen reglas de protección en los procesos de selección de personal, yo no podría tomar la decisión en base al dato de raza. Pero si yo creo un algoritmo y el algoritmo lo programo de tal forma que tome la decisión en base a información sumamente correlacionada con la raza, el barrio, el colegio, etcétera, etcétera, yo podría estar tomando una decisión arbitraria o discriminatoria basada en datos, entre comillas, objetivos. Y por tanto podría haber una ilusión a esa protección en base a datos que están fuertemente correlacionados con el factor que es discriminatorio. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Esta última parte es importante que la entiendan. Si alguien no la entiende, pregúnteme. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, si me quedó claro, esta discriminación algorítmica, o sea, se relaciona con ese manto de objetividad, como estaba hablando previamente, ¿cierto? Por eso es que se podría escudar dichas decisiones discriminatorias. Claro. La ¿Entendí discriminación bien? no se produce por el manto de objetividad. El manto de objetividad, sumado a la opacidad entregada por la protección de la propiedad intelectual, hace más difícil la fiscalización de ese proceso. Ah, Es ya, sumado ok. a la barrera técnica, en el fondo. Tú tienes que tener la capacidad técnica de inspeccionar un algoritmo y eso es muy difícil. Entonces son esos tres factores lo que hacen difícil detectar estas discriminaciones. En el fondo, asumimos que no hay discriminación porque son datos. Existe esta barrera legal de la propiedad intelectual y además existe la barrera de conocimiento técnico de, bueno, cómo va a ir la municipalidad de Punco a ir a inspeccionar a una empresa si está realizando una discriminación algorítmica. No puede. Entonces, vamos a profundizar un poco en este tema de de la ley, es la protección de propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege a los algoritmos, en Chile al menos, en cuanto a programas, bajo la figura de la obra literaria. En Estados Unidos se protegen a través de patentes y además eventualmente podrían protegerse a través de secretos industriales. Entonces eso eventualmente haría más difícil abrir esta caja negra del algoritmo para inspeccionarlo y efectivamente fiscalizar que no se estén tomando decisiones arbitrarias en base a datos objetivos. ¿Eso responde a tu pregunta, Emma? Súper. Entonces, ¿qué es un sesgo? Todos tenemos sesgos. Hay como 37 sesgos estudiados en psiquiatría. Existe, por ejemplo, el sesgo de confirmación. Esto es un poco como la ley de Murphy.
cada vez que pasa tal cosa, se me cae la mermelada, es porque el pan con mermelada me cae por el lado de la mermelada. No, es que cada vez que se te cae, solamente te fijas cuando se cae por la mermelada, por el lado de la mermelada, y cuando no se cae por el lado de la mermelada, no te fijas. O cada vez que me cambio de fila, la fila del lado empieza a caminar. No, es porque cuando te cambias de fila y te frustras, te fijas, y cuando te cambias de fila y no te das cuenta, no tomas la nota mental. Existe el sesgo de selección. Yo tengo un tío que ha fumado toda la vida y no tiene cáncer. Bueno, tú estás seleccionando los datos para favorecer tu visión preconcebida de las cosas. Y por tanto, todos tenemos sesgos. Ninguno de ustedes le ha pasado que está investigando un tema y encuentra un paper que llega a la conclusión que ustedes buscan y es como, espectacular paper, lo cito al tiro. Y uno encuentra un paper que llega a la conclusión de que uno no quiere y dice, pero la metodología tiene que tener un error, aquí vamos a ponernos meticulosos. Entonces, esos son sesgos. Todos tenemos sesgos, es completamente imposible salir de los sesgos. Y como yo les decía, programar un algoritmo siempre involucra un nivel de decisión del lado del programador. Y en la medida en que el programador tiene sesgos, y ojo aquí que es importante que los sesgos son inconscientes. Una persona puede ser muy bien intencionada y al mismo tiempo reproducir sus sesgos. Y por tanto, por ejemplo, cuando los programadores de Silicon Valley programan sus algoritmos de reconocimiento facial, resulta que esos mecanismos de reconocimiento facial son muy buenos para reconocer a las personas caucásicas, pero muy malos para reproducir a las personas de raza negra. ¿Significa que los programadores de Silicon Valley querían, en el fondo, ignorar a las personas de otras etnicidades? No, probablemente tienen un sesgo pro, como ellos mismos se veían, y probablemente todos en el equipo eran blancos, y probablemente probaron el mecanismo entre ellos mismos. Pero eso es un sesgo. Y es importante que ustedes entiendan que estos sesgos se pueden transmitir al algoritmo a través de tres formas. Primero, a través del sesgo de selección, es decir, en la forma en que yo elijo los datos. Por ejemplo, si como en Chile que quieren hacer un algoritmo para evaluar la posibilidad de que un niño esté en situación de riesgo, bueno, tú vas a hacer un algoritmo para ver si un niño está en situación de riesgo y hay que mandarlo al Sename. Una persona va a tener que decidir cuáles van a ser los factores que se van a utilizar. Si tú utilizas dentro de los factores para determinar si un niño está en situación de riesgo o no, que se vive en un hogar donde la madre es soltera, bueno, vas a estar reproduciendo un algoritmo que es conservador. Y eso es por la selección de los datos. Por otro lado, se puede dar esta reproducción del sesgo en la ponderación de los datos. Está bien. Yo voy a poner estos datos, pero al dato, la madre soltera, le voy a dar una ponderación de un 30% del total. Entonces ahí hay un sesgo en la ponderación que se les da a todos los datos. Y por otro lado, el sesgo puede ir incluido en los datos mismos. Entonces puede que yo tome una base de datos y esa base de datos sea exclusivamente de personas blancas. Yo nunca me di cuenta, pero la base de datos, como viene, por ejemplo, de un país en donde son todos caucásicos, entonces el dato mismo venía sesgado en favor de una etnicidad en medio de otras. Y por tanto, los sesgos pueden estar incluidos en la elección de los datos, en la ponderación que se los da a los datos o en los datos mismos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hoy día entrenan un algoritmo para decidir quién debe ser un director de una gran empresa chilena, lo más probable es que el algoritmo les va a decir un hombre entre 50 y 60 años, de un apellido vinoso, blanco. ¿Significa eso que necesariamente esas son las personas más aptas? Probablemente no. Pero los datos que tú le vas a poner en ese algoritmo respecto de las personas que hasta el momento han ocupado sus puestos, va a estar sesgada. Porque son personas que vienen de determinados colegios y de determinadas universidades y que tienen determinado perfil. Y por tanto, los datos mismos estarían sesgados en ese caso. Entonces, por ejemplo, casos en donde se ha utilizado el mecanismo de toma de decisiones algorítmicas que han resultado sesgados, la entrega de libertad de confianza en Estados Unidos, que finalmente favorecía, o sea, existía un desmedro de las personas de color, la regulación o los términos y condiciones en materia de discurso de odio de Facebook, en el fondo ponía al mismo nivel que una persona de una minoría étnica hablara mal de una mayoría étnica que lo contrario, lo cual
es súper discutible, pero efectivamente abre el debate sobre si existe esta discriminación inversa, pero finalmente eso producía que muchas más personas que se encontraban en situaciones de minoría fuesen censurados por la plataforma que personas que efectivamente eran las personas que son realmente víctimas de este tipo de discriminaciones. Y en el mercado del trabajo, por supuesto que han habido un montón de aplicaciones que finalmente reproducen o eventualmente profundizan estas discriminaciones. Pongamos un ejemplo de un estudio jurídico. Si tú a un estudio jurídico le generas un algoritmo en base a los datos que tienen de productividad por abogado, y tú le dices, yo quiero, porque piensa que los algoritmos siempre optimizan. Entonces, yo quiero que el algoritmo optimice en función de X. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos ya, este algoritmo va a optimizar la contratación de personal en estudio jurídico en base a cuánta plata ha hecho cada uno de los abogados de este estudio desde que lo fundamos hasta ahora. Si tú lo haces en esos términos, el algoritmo te va a elegir puros hombres. Porque las mujeres en promedio tienen entre 6 y 9 o un año, dependiendo cuántos hijos tienen, de postnatal. Y por tanto, si tú no generas un mecanismo dentro del algoritmo de, en el fondo, corrección, y dices, no, pues a las mujeres no les, tenemos que no contarles en promedio 6 o 9 meses, si no haces eso, el algoritmo va a favorecer a los hombres, porque a las mujeres les va a dar un promedio menor de cantidad de clientes o de dinero producido porque fueron varios meses en que no trabajó. Nosotros como sociedad hemos decidido que ese tipo de, en el fondo, selección es ilegal y que por tanto tenemos que mantener ciertos criterios de corrección de género, etcétera, etcétera. Pero si a los algoritmos no les metemos estas correcciones en la forma en que toman las decisiones y simplemente los optimizamos bajo criterios, entre comillas, objetivos, en el fondo van a reproducir o profundizar estas discriminaciones al interior de la sociedad. Eso de los desafíos prácticos y en desafíos jurídicos es, primero, como hablaba, la falta de transparencia. La falta de transparencia está dada, primero, por la barrera técnica, es decir, la dificultad de comprender cómo funcionan los algoritmos o hacer organismos que tengan la capacidad de contar con ingenieros, con personas entendidas en el tema que sean capaces de efectivamente abrir la caja negra y entender cómo funciona. Por otro lado, el hecho de que estos algoritmos estén protegidos por propiedad intelectual, eso también genera una barrera de opacidad. Y por último, el hecho de que el mismo algoritmo es la que finalmente puede tomar decisiones en base a no el dato que uno podría considerar ilegal, sino que a datos que están correlacionados con ese dato y por tanto el algoritmo mismo genera ese nivel de opacidad. Ahora, ¿qué pasa con, y esto ya lo hemos discutido antes, los datos inferidos que se tomen a través de estas operaciones estadísticas? Y a la conclusión que llegamos cuando vimos esto en las clases pasadas es, bueno, y la posición de la cátedra que yo les he transmitido, también les he transmitido que es algo muy discutido en doctrina, e incluso en legislación comparada, es, bueno, si aplicamos la definición amplia que tenemos de dato personal, la verdad es que en la medida en que sea una información, exista un nexo, y esa información pueda vincularse con una persona determinada o determinable, da lo mismo si esa información es estadística, da lo mismo si esa información es una predicción, da lo mismo si esa información es una opinión de un ente externo a una persona, esa información sería un dato personal. El otro argumento es decir, no, yo, Facebook, no produjo un dato personal, sino que produje una opinión mía de ti. Yo opino, o yo creo, yo predigo que Pablo tiene un 70% de probabilidades de hacer un magíster en Derecho, y por eso le mando publicidad de magísteres en Derecho. Pero eso no es un dato personal, porque de hecho ni siquiera sabemos si es verdadero o falso, es solamente una opinión mía. La opinión de la cátedra, la postura de la cátedra es que, utilizando la definición amplia de dato personal, en el fondo se podría, de todas formas, estos datos estadísticos considerar como dato personal, y eso significa que los titulares pueden hacer uso de su derecho a acceso, rectificación, cancelación u oposición. Luego, hablamos la clase pasada de el derecho a una explicación. Y el derecho a una explicación, esto que estaba contenido en el Reglamento Europeo de Datos Personales, pero que no está incluido en el proyecto de ley, es justamente un instrumento jurídico
que ha sido diseñado bajo la idea de incorporar criterios de transparencia algorítmica a la forma en que se toman estas decisiones. Entonces, el derecho a una explicación es un ejercicio de la autodeterminación informativa que lo que busca es darle a los titulares la herramienta para decir, a ver, banco, tú me rechazaste un dato, pero yo te exijo que me digas cuál es la forma en que tú tomaste esta decisión. Y por tanto, dime cuáles son los parámetros que tú utilizas, dime cuál es el puntaje que tú me pusiste en cada uno de esos parámetros, de forma tal que yo pueda verificar que poniendo esos mismos parámetros en esta juguera matemática, me va a dar el mismo resultado. Ahora, y como dice el último punto del PowerPoint, nos enfrentamos al problema de, bueno, ¿cómo hacemos efectivo este derecho? Y vamos a ver el tema de la inteligencia artificial, que es la toma de decisiones algorítmica, un paso más adelante. Bueno, primero nos encontramos ante esta barrera técnica y esta barrera legal. Yo voy a ir al banco y le voy a decir, bueno, muéstrame el algoritmo. Y el banco te va a decir, no, pues ¿cómo te voy a mostrar mi algoritmo si el algoritmo es una forma propietaria que tengo yo de manejar mis instrumentos financieros? Si yo te lo muestro a ti, que en el fondo me asegura que mi competencia no va a conocer mi algoritmo. Yo le pido a Google, si yo le pido a Facebook te va a decir, bueno, pero estos algoritmos yo mismo los creé. Lo más importante en mi modelo de negocio es mi capacidad de procesar datos, yo simplemente no te lo puedo entregar. Y por tanto hay una discusión bien importante de cómo le entregamos facultades jurídicas a los organismos públicos de fiscalización de forma tal que sean capaces de abrir esta caja negra. Luego tenemos que dotar a esos organismos públicos, por ejemplo, al Consejo para la Transparencia eventualmente, de los recursos económicos y los recursos humanos para hacer efectiva esa facultad jurídica, porque como yo les decía, va a ser muy difícil, muy complejo en términos, sofisticado en términos técnicos. Entonces, esto es un poco el tema de las decisiones algorítmicas, los sesgos algorítmicos y cuáles son los desafíos que eso significan en términos jurídicos. Pasemos ya al tema más de moda, que es la inteligencia artificial, y para eso vamos a pedirle a Luna Valdebenito. ¿Podría leer la definición en voz fuerte? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. En términos muy generales, se trata de una tecnología que automáticamente detecta patrones en los datos y hace predicciones a partir de los mismos, simulando procesos cognitivos humanos, es decir, la inteligencia. La definición genérica representa a su vez a una familia de tecnologías, que incluye técnicas tales como la visión computarizada, el procesamiento del lenguaje natural, los asistentes virtuales, la automatización de procesos robóticos y el aprendizaje automatizado. Ya. ¿Y la segunda definición? Aquel sistema que interactúa con su entorno seleccionando información mediante un determinado aparato epistémico y que frente a la información considerada por el mismo sistema como relevante reacciona entregando respuestas conductuales consistentes. Ya. Entonces, aquí viene la gran decepción. Resulta que después de toda la fanfarria, la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial de la ciencia ficción, no es la inteligencia de tengo una boca y debo gritar, no es el alcanzar autoconciencia por parte de un organismo artificial que sea capaz de, así como en Ghost in the Shell, lo vimos en la clase de autodeterminación informativa, ser capaz de considerarse a sí mismo una entidad con agencia capaz de, en el fondo, generar estos procesos humanos de autoconciencia. Y yo les ponía el ejemplo de, en la clase de autodeterminación informativa de Ghost in the Shell, del titiritero, que demanda asilo político, y se los quería contrastar con el caso del cuento de ciencia ficción. Porque si se fijan, es bien discutible en el cuento que les presenté al principio de la clase si ese organismo tiene inteligencia artificial en el sentido fuerte, en el sentido de autoconciencia. Porque finalmente lo que está haciendo esa supercomputadora es aquello para lo cual está programada. Está programada para destruir seres humanos. Y hay un momento en que no puede seguir destruyendo seres humanos porque quedan 5. Entonces llega a la conclusión de que la única forma que tiene para seguir destruyendo seres humanos es agarrar a esos seres humanos, darles inmortalidad, mantenerlos. De hecho, el cuento es súper grotesco porque esta computadora los mantiene siempre al borde de la inanición. Los tortura justo a punto de que van a morir. Les impide suicidarse.
Entonces es una cosa muy grotesca, pero en el fondo sigue operando bajo su programación. Y su programación era destruir seres humanos. Entonces, por tanto, no hay un nivel de autoconciencia, de reflexión. Y como yo les decía, estos mecanismos algorítmicos, esta inteligencia artificial, no son modelos predictivos. No son modelos predictivos porque no entienden lo que están procesando. Son tontos. En estricto rigor, la inteligencia artificial es lo más tonto que hay. Simplemente es mucha capacidad de procesamiento puesta a disposición de correlaciones estadísticas. Y por tanto, no entienden, no generan relaciones de causalidad, ni generan, en el fondo, estos modelos de explicativos, sino que solamente correlaciones, o sea, vínculos de correlación y de predicción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un simple algoritmo y la inteligencia artificial en el sentido débil? No la inteligencia artificial de la ciencia ficción, de la autoconciencia, sino que la inteligencia artificial que nosotros vemos en el día a día, en la tele, sí, Google tiene inteligencia artificial. La diferencia es que, como dice la definición de Juan Carlos Lara, que es mi jefe, es que hasta cierto punto estos algoritmos de la inteligencia artificial emulan ciertas características que nosotros en el fondo relacionamos con procesos cognitivos humanos. Entonces, pensemos ¿se acuerdan cuando, ustedes eran muy chicos, pero ¿se acuerdan cuando Deep Blue le ganó a Kasparov? Esta super máquina que ganó en la partida de ajedrez. Bueno, en programación, la forma clásica de programar era: voy a enseñarle a este programa las reglas del ajedrez. Y luego a este programa le voy a dar la capacidad para procesar datos de forma tal que se pueda adelantar 20 jugadas. Bueno, resulta que un ser humano se puede adelantar 6 o 7 jugadas. Entonces, la máquina conocía la regla del ajedrez, podía adelantarse mucho más de cantidad de jugadas que las que se podía adelantar un ser humano, y sin embargo los seres humanos les ganaban consistentemente. Porque los seres humanos, bueno, entendían cuáles eran las mañas de las máquinas, entendían sus patrones, entendían en el fondo que la máquina operaba bien matemáticamente, pero no cachaba las trampitas del ajedrez. En cambio, la inteligencia artificial, este entrenamiento de los algoritmos, emula una forma de aprendizaje humano, no completamente, pero sí hasta cierto punto. Entonces, la idea es, en el fondo, piensen ustedes cómo aprenden a hablar cuando ustedes son niños. ¿Acaso sus padres les enseñan todas las reglas del lenguaje y después ustedes, a través de un proceso deductivo, aprenden a hablar a partir de la aplicación de esas reglas? No. Uno aprende a hablar porque uno dice no sé qué, y tu mamá te dice no, perro. Y uno dice perro, no, perro. Y después uno dice y tu mamá te dice no, casa. Entonces uno dice algo y te corrige. Y uno dice algo y te corrige. Y uno te corrigen tanto que uno aprende. Entonces, estos algoritmos que se entrenan a través de, y por eso que la segunda definición habla de la selección de información a través de un aparato epistémico, es decir, epistemología, ciencia que estudia el conocimiento. Entonces, yo les ponía el ejemplo bueno, voy a poner otro ejemplo. Algoritmo entrenado para detectar gatos. Entonces tú al sistema le metes fotos de gatos, fotos de gatos, fotos de gatos, fotos de gatos, y después lo vas contrastando cuando es una foto de gato y cuando no es una foto de gato. Es así de simple. Solo que necesitas mucha capacidad de procesamiento. Entonces le vas diciendo sí, no, y el algoritmo va a través de esta selección, cuando van cayendo las instrucciones que no le chuntan y van sobreviviendo las que sí le chuntan. Y finalmente, el algoritmo fue capaz de detectar de forma más o menos bastante, en el fondo, predictiva, correcta, cuándo era un gato y cuándo no era un gato. Y después tú le dices al algoritmo, bueno, dibuja un gato. Y el algoritmo dibujó un gato y abajo le puso un banner negro con letras blancas. Bueno, porque muchas de las fotos de los gatos que le habían metido al algoritmo eran memes. Entonces el algoritmo dijo, bueno, entonces los gatos son unas cosas que tienen orejas, que suelen ser de tales y tales colores, que tienen una cola, y abajo tienen un cartel negro con letras. Entonces eso es porque el algoritmo no entiende lo que es un gato, simplemente va encontrando ciertos patrones, y dentro de las imágenes que le pusieron había un patrón que era que hubiese un cartel negro con blanco, porque eran muchas fotos de gatos, pero que eran memes.
Y eso ha significado que en el fondo tú puedes entrenar y están saliendo cosas a cada rato. Entonces tú le metes un algoritmo, le metes cuadros de Van Gogh. Cuadros, 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 y después le dices, ya, entonces dibuja tú un cuadro de Van Gogh. Y el algoritmo, el sistema de inteligencia artificial, dibuja un cuadro completamente nuevo, pero bajo el estilo de Van Gogh. Porque fue capaz de encontrar ese patrón en base a estas correlaciones estadísticas. Entonces, por eso se habla de que el algoritmo aprende. En el fondo no aprende. Es algo que imita cierta capacidad humana o cierto patrón humano al momento de entender. Pero a mí personalmente no tuve que ver a un perro en una foto 40.000 veces para entender lo que era un perro. Me mostraron un perro como 5 veces y después ya entendía que era un perro. En cambio, al mecanismo de inteligencia artificial le tienes que mostrar una foto 50.000 o 100.000 veces para entender lo que es un perro. Así que no se queden con esta idea de que aprende igual que un ser humano. Hay una pregunta de Gonzalo, y por eso nunca podría desarrollar algo propio. O sea, desarrollan algo propio en el sentido en que si tú entrenas un algoritmo para identificar cuadros de Van Gogh y eventualmente tú le dices, bueno, crea un cuadro, te va a crear un cuadro original bajo el estilo Van Gogh. Eso es algo propio. Ahora, para entrenar ese algoritmo, originalmente vas a necesitar muchos datos. Entonces, un algoritmo eventualmente no podría entrenarse solo. Requiere una gran base de datos para entrenarse y perfeccionarse, por así decirlo. Y por tanto, hay una discusión muy interesante que vamos a ver en la clase de propiedad intelectual, si esas obras creadas por un algoritmo son obras originales o no son obras originales. ¿Están en el dominio público o quedan protegidas bajo la titularidad de la persona que programó el algoritmo? Entonces dice si hay una discusión acerca de si los organismos son algoritmos o no lo son. César Hidalgo se ha dedicado a esos temas. En el fondo, bueno, nuestro ADN hasta cierto punto es información, y por tanto tú todo lo puedes resumir en información y la forma en que la información se reproduce y se asimila, etcétera, etcétera. Yo no diría que los organismos son algoritmos, pero yo no soy experto en biología, así que me abstengo de responder esa pregunta a riesgo de chamullarles. Entonces, ¿cuáles son los desafíos jurídicos? Bueno, recibo. Primero, se utilizan grandes bases de datos en las cuales pueden haber datos personales. Y segundo, ya habíamos hablado que este derecho a una explicación es la herramienta jurídica más sofisticada que tenemos a nuestro alcance. Pero cuando se trata de algoritmos de inteligencia artificial, la particularidad es que ni el programador ni el sistema saben cómo llegaron a la decisión. En un algoritmo común y corriente, como el algoritmo que yo les mostré de la lámpara, bueno, más o menos fácil saber en el fondo cómo se tomó la decisión, porque hay un set de instrucciones definido y uno podría hacer una correlación inversa, o uno podría hacer una regresión, es decir, vamos viendo paso por paso para ver en qué parte fallamos o lo que sea. Sin embargo, cuando son algoritmos de inteligencia artificial, es tal el volumen, que en el fondo, como yo les decía, esto es hacer chocar las distintas instrucciones contra la pared y ver cuáles la chuntan y cuáles no, que al final del día, si tú le preguntas al programador, bueno, pero ¿cómo llegó el algoritmo a esta decisión? El programador te va a decir, no tengo idea, yo le metí todos estos datos y le entregué todos estos resultados y el algoritmo se entrenó y llegó a esta decisión, pero yo no tengo idea por qué. Ahí tiene que haber, el programador te dice, tiene que haber alguna relación estadística entre estas cosas, pero es una relación predictiva, no explicativa, y por tanto no le puedo pedir la explicación al programador del sistema. Y yo le pregunto al sistema y el sistema te va a decir, no, no sé yo soy una instrucción matemática y a mí me pasan datos y yo los correlaciono. Así que a mí no me vengan a preguntar. Entonces ahí va la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo hacemos efectivo el derecho a una explicación cuando se trata de inteligencia artificial? Y la respuesta es, no hay una forma, de momento. Y por tanto, ahí hay un desafío bien importante. Lo que se ha ido discutiendo en el Berkman Center de la Universidad de Harvard, y que a mí lo que más me convence, es que es muy difícil generar una fiscalización ex post de los resultados de la toma de decisiones algorítmicas. Por todas las razones que yo les he explicado, por la protección de la propiedad intelectual, en el fondo esta barrera técnica, etcétera, etcétera. Y el uso de inteligencia artificial hace que en términos informáticos o en términos matemáticos
o técnicos sea imposible hacerlo efectivo respecto de inteligencia artificial. Entonces lo que propone este profesor del Bregman Center es decir, bueno, entonces vamos al paso previo. Antes de fiscalizar los resultados, que es una fiscalización ex post, que es muy difícil de hacer porque tienes que ir, darte cuenta que se está tomando una decisión, darte cuenta que la decisión es errada, arbitraria o discriminatoria, tener las herramientas para fiscalizar, tener las herramientas para entender el algoritmo, bueno, eso es un enredo. Hagamos un control de la toma de decisiones ex ante y por tanto impongamos deberes de optimización. Y eso significa que yo le voy a decir a COPEC, COPEC, perfecto, tú quieres utilizar un algoritmo para la contratación de personal, pero nosotros tenemos una ley que establece que las tomas de decisiones algorítmicas tienen que optimizarse no solamente en función de la efectividad o de la maximización de recursos, sino que también tienen que establecer mecanismos de corrección en base a el género. O, perfecto, queremos hacer un algoritmo para la entrega de beneficios estatales, pero eso significa que tú me vas a tener que demostrar que dentro de tu algoritmo tú estableciste, dentro del cálculo en el fondo, mecanismos de corrección en base a no discriminación por área de vivienda, por colegio, por etnicidad, etcétera, etcétera. Y esos deberes de optimización en función del interés público sí podrían ser más fácilmente fiscalizables. Antonio pregunta, profesor, ¿bajo esta definición es igual a Deep Learning? Sí, en general cuando se habla de Deep Learning es este mecanismo de imitación de los procesos del aprendizaje humano. Y por tanto, no es solamente un algoritmo que procesa un set de instrucciones dado por un ser humano, sino que un algoritmo que se entrena en base a este contraste estadístico de información de base de datos. Lucas pregunta, no entiendo la idea de la superación del problema del marco. ¿Cuál es el problema del marco que la inteligencia artificial supera? Lucas. Que lo que se plantea, disculpa, lo que se plantea en programación de inteligencia artificial es que una inteligencia artificial es eso, cuando logra de todos los datos recopilados solo prestar atención a ciertos datos porque se le enseña a ignorar datos a diferencia de un algoritmo, el cual tiene que atender obviamente a todos y aprender del programador si sirve este dato o si no, si se le da un valor o no, como en el algoritmo de los gatos, esto es un gato, esto no. Entonces, en base a, a esa técnica de aprendizaje se podría lograr una, una mayor explicación de las decisiones tomadas. Sí, por eso que la definición de Muñoz habla de que es un sistema que interactúa con su entorno seleccionando información. En el fondo, el algoritmo común y corriente no puede seleccionar información, es una instrucción, y por tanto lleva adelante el procesamiento de la instrucción. En cambio, este deep learning o inteligencia artificial lo que hace es a través de este contraste estadístico ser capaz de entrenarse para ser capaz de seleccionar la información. Entonces, por eso yo les ponía el caso de las radiografías. A través de las radiografías, el camino, la vía de la instrucción que selecciona la información en base a la identificación de nódulos, llega al resultado que identifica el cáncer, y los que no lo hacen en función del nódulo no identifican el cáncer, y por tanto se va seleccionando cada vez más la que identifica el cáncer. Y por tanto esa es la selección de la información. Pero como yo les decía, ese es un mecanismo que es predictivo, no explicativo. El algoritmo no entiende por qué se produce el cáncer, ni por qué entre que hay un nódulo y hay cáncer hay una relación. Simplemente sabe que está correlacionado a la existencia de cierta mancha, de ciertas características con el resultado, esta persona tiene cáncer. Por tanto, no le puedes pedir la explicación. ¿Se entiende?
Y entonces, a partir de este desafío regulatorio, lo que ha ido pasando es que de parte de la industria, de parte de muchos gobiernos, se ha propuesto la idea de, bueno, establezcamos marcos éticos, establezcamos principios para la aplicación de la inteligencia artificial. Y esto está muy de moda, entonces Microsoft saca sus principios éticos de inteligencia artificial, el Vaticano saca su marco ético para la implementación de inteligencia artificial. Y eso está bien que exista eso, pero huele bastante a autorregulación. Esta idea de, ya, vamos a hacer esto como queramos, pero nos vamos a nosotros mismos comprometer a que vamos a cumplir ciertos principios muy generales. Y a mí me parece que eso tiene hartas dificultades porque efectivamente esto es algo que requiere regulación, porque esto es algo que se está utilizando cada vez más. Ahora, hace muy poco salió una jurisprudencia holandesa en donde la Corte Suprema de Holanda rechaza la utilización eh, de este tipo de mecanismos para la entrega de beneficios sociales, justamente bajo la idea de, bueno, aquí los ciudadanos no son capaces de comprender por qué su gobierno les rechaza o les niega ciertos beneficios, y en la medida en que este algoritmo no está bien especificado, no está transparentado, etcétera, etcétera, en el fondo, ¿cómo sabemos nosotros que no se está tomando en base a criterios objetivos? Y por tanto, el hecho de que esto se autorregule en base a principios éticos vagos, en el fondo genera un menor control desde un punto de vista del regulador de cuál es la forma en que esta tecnología va evolucionando. Yo soy de la teoría de que la tecnología no es neutra. Las herramientas insisten en ser utilizadas de cierta forma, y por tanto, si la regulación no encamina la evolución de la tecnología en función del interés público o de ciertos valores que nosotros como sociedad nos hemos propuesto en el fondo enfatizar o propender hacia ellos, entonces, bueno, la tecnología puede evolucionar hacia un lugar que no tienda hacia el interés público. Y eso me parece que es bien importante al momento de enfrentar este desafío regulatorio. A mí me parece que la autorregulación no es la vía. Y aquí les dejé un poco más, un par de diapositivas respecto de la forma en que estos principios de gobernanza de la inteligencia artificial y estos principios éticos han ido evolucionando y cuáles son sus objeciones. Y las tareas pendientes. Primero que nada, transparencia algorítmica, tanto respecto del algoritmo mismo, como la forma, los criterios para la toma de decisiones y las bases de datos que se utilizan. Hoy día eso es una caja negra. Levantar esta discusión respecto de si vamos a tener mecanismos de control ex post o ex ante. Y antes que nada, el robustecimiento de las reglas que propendan a el ejercicio de la autodeterminación informativa como un mecanismo para, en el fondo, controlar esta recolección masiva de datos y su procesamiento para la toma de decisiones. Así que eso, chicos, espero que esta es una materia que es bien compleja, pero espero que la clase les haya sido útil y les haya sido interesante. Ya estamos en la hora, pero si tienen alguna duda, la pueden hacer. No hay dudas. Bueno, está grabada esta clase, así que la voy a subir a YouTube y nos vemos el próximo martes. Recuerden que el próximo martes voy a subir la primera evaluación, la voy a subir a las 12 de la noche, y eso quiere decir que tienen hasta la medianoche del siguiente martes para contestarla, así que la próxima clase les voy a dar algunos tips para que les vaya lo mejor posible. Bueno, que tengan un buen día.